aprender más y más, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio muy importante también de la palabra. Gloria al Señor. Y a través de las redes sociales en las que estamos transmitiendo, gloria al Señor. Así es de que si usted siente en su corazón compartir, aunque hay cosas que no hay que sentirlas, hermanos, sino sabemos lo que tenemos que hacer. Comparta este estudio que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Y para iniciar quiero invitarle a abrir allá en Proverbios 14, gloria a Dios. Es un versículo bastante conocido, pero que en esta tarde lo vamos a utilizar para el desarrollo de este tema. Gloria al Señor. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 14 y el versículo 12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Voy a repetirlo. Si usted quiere hacerlo ahí en casa, repetirlo conmigo, pues hágalo en esta tarde. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria al Señor. En esta tarde quisiera meditar en el tema, compartir este tema que le he puesto: las estrategias principales que el enemigo utiliza para engañar. Es un poco largo el tema, pero si usted quiere anotarlo, anótelo. Las estrategias principales que el enemigo utiliza para engañar. Una de las palabras que debemos de ver, por ejemplo, la palabra estrategia se define como el arte de dirigir operaciones militares. Es decir, está hablando de una inteligencia, una persona que es muy ágil para poder armar programas, armar trampas, especialmente hablando del engaño. La palabra engañar se define como hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Mire qué interesante. También se define como seducir a alguien con halagos y mentiras. Todas estas estrategias, estas acciones malas y perversas, como lo es el engaño, rodean lo que es nuestra sociedad, este mundo, pero que emanan del mismo infierno para engañar, para destruir. Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que me llama la atención y que nosotros debemos de tener muy en cuenta es que es un arte, si lo podemos llamar así, o una de las estrategias o herramientas, por decirlo de esta manera, que el enemigo utiliza, y es su forma de trabajar en esta tierra. De hecho, allá en Apocalipsis, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el versículo número, gloria al Señor, 9,
Mire lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el Señor lo reprenda. Dice: el cual engaña al mundo entero. Note esto, que aún en el último tiempo que vamos a estar viendo a través de este estudio de la palabra, como aún en los tiempos finales, en los tiempos incluso de la gran tribulación, como conocemos en la Escritura, su trabajo, el trabajo del enemigo será engañar. Amén. ¿Qué es engañar? Es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, o seducir a alguien, ya sea con halagos y mentiras. Es decir, es como una trampa que se le pone a una persona de manera que pueda caer en ella, poder en la sangre de Cristo. Y hay algo importante, hermano, que nosotros debemos de conocer, y son estas estrategias que el enemigo ha utilizado a través de la historia, y hoy más que nunca está utilizando, y que ampliará más, se le permitirá más ampliarse en el engaño, en la mentira, para que todo aquel que no quiere creer, la Biblia dice que el que no cree a la verdad tendrá que creer a la mentira, porque en algo tenemos que creer. El que no quiere seguir la verdad tendrá que seguir al diablo. No puede quedarse entre una pausa, no puede quedarse en medio de dos caminos. No, o sigue la verdad o sigue la mentira, o sigue a Cristo o sigue al diablo. Poder en la sangre de Cristo. Y recordemos que ese tipo de astucia el enemigo ha utilizado desde el principio. Él engañó a Eva, engañó. ¿Se recuerda lo que dijo aquella mujer? Dijo: la serpiente me engañó. Pero no fue solamente así, de decirle, de que se acercó el diablo a Eva y le dijo: mira, yo soy el diablo y quiero que caigas. No, utilizó estrategias del engaño para seducir, para destruir. Santo es el Señor. Y eso es el problema que encontramos en este día, en este mundo, mejor dicho, en este tiempo. Encontramos muchos ejemplos de personas que por seguir a otros, por seguir sus propios deseos u opiniones, sin hacer las investigaciones serias y necesarias, han fracasado terriblemente y han sufrido grandes decepciones que muchas veces han sido hasta fatales. Santo es el Señor. Si hay mucha gente que se ha dejado llevar por otro, que le ha prometido algo, que le ha dicho: si usted hace esto, si usted viene conmigo, si usted me sigue. Pero de pronto ellos se dan cuenta que todo era falso, y que de hecho cuántas señoritas no han sido presa del engaño, cuántos jóvenes incluso han sido presas del engaño, cuántos hombres y mujeres han sido presas del engaño en algún momento. En algún momento quizás hemos caído siguiendo a alguien, pensando que aquello estaba bien, pero de pronto nos dimos cuenta que no era verdad. ¿Cuántas personas no caímos en su momento presas del engaño? Santo es el Señor. Sí, cuando no teníamos a Cristo,
Y aún hay mucha gente que ha sido presa del engaño, de la mentira, pensando que el camino que lleva es el camino correcto, pero sin embargo se ha dado cuenta y se ha llevado decepciones. Hay gente que se ha decepcionado, y una vez decepcionado, el diablo le dice: quítate la vida, o el diablo le dice: húndete más, para que se hunda más en los vicios, en las drogas, a manera de que la persona piense que ya no sirve más para nada. Pero esa es una estrategia satánica del diablo, el Señor lo reprenda. Pero el problema es que se siguió a aquella persona. Santo es el Señor. Sin embargo, le hablo de las cosas que suceden en lo secular, en el mundo. Quizás usted que me ve y me escucha ha experimentado algún tipo de engaño, quizás no a manera fatal en su vida o de su dignidad, sino a manera de una pérdida económica quizás, pero fue presa quizás de un engaño que usted pensó, que usted creyó, que usted fue movido, fue motivado. Porque si usted se da cuenta, eso es lo que hace el engaño: motiva a otros, los hace creer en cosas grandes, los hacen creer en ganancias, los hacen creer en fantasías. Y de pronto se dan cuenta que no era verdad, que no era cierto. Gloria al Señor. Esto es en el mundo secular. Esto pasa y está pasando en nuestros días. ¿Por qué? Porque el problema es que, hermano, mucha gente se deja llevar por sus emociones. El ser humano se deja llevar por las palabras halagadoras, se deja llevar por las palabras que lo elevan. Poder en la sangre de Cristo. Y muchas veces se cae en la trampa, se cae en el error, se cae en el engaño. Santo es el Señor. Similar a esto sucede en el ámbito espiritual, que el ámbito espiritual es el más importante, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué el ámbito espiritual es más importante? Porque se trata de la eternidad. Se trata que si yo voy por un camino que me parece derecho, pero no es el correcto, sino solo porque a mí me parece derecho, pero no es el correcto, un día tendré una decepción muy grande, donde no hay retorno, donde no se puede arreglar ya más nada. Ahora es que el ser humano debe de investigar cuál es el camino por donde está andando. Es el área espiritual. Y sabe que eso es lo más tremendo. En el mundo que vivimos se han levantado cientos de religiones. Se han levantado hombres hasta hablando y diciendo: yo soy Jesús encarnado. Pedazos de carne, bultos de carne, que han dicho: yo soy Jesús encarnado. Pero ¿sabe qué es lo que más a mí me impacta, hermano? Y eso nos tiene que abrir los ojos, hermano amado. Todas esas cosas que vemos no son una fantasía, no es una película, no es algo artificial, es algo que está allí al frente para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos que el diablo, cuando ciega a una persona, lo hace
para mal, para perdición, para que entendamos que existe esa ceguera satánica, para que entendamos que sí existe ese velo oscuro que el diablo le pone a la gente. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que si alguien se ha levantado y diciendo yo soy Jesús encarnado, ¿sabe qué es lo tremendo? Que ahí va el bulto de gente, miles de personas, cientos de personas detrás de esas religiones. Eso es real. Y así como va mucha gente, mira hermano, detrás de esas personas que declaradamente son el muñeco del diablo, declaradamente, ¿cuántos más líderes con nombres de cristianos, líderes reconocidos, que pretenden creer en Dios, que pretenden tener la palabra o la verdad, pero que realmente no es cierto, y miles de personas van detrás de ellos, porque van detrás del hombre, pero no saben dónde están colocando sus pies, no saben en qué camino es que van. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Es triste ver cómo mucha gente se deja llevar. Es triste ver cómo mucha gente se deja seducir. Es triste ver cómo miles y millones de personas solamente dice porque me gustó la carita de este predicador, me gusta el modo, me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta que hablen así, me gusta que se expresen así, me gusta que hagan esto. Y todo mundo busca sus gustos. No son sus gustos ni los míos. Es que vivan la palabra, es que caminen en verdad, es que agraden a Dios por encima de todas las cosas, es que se humillen ante la presencia de Dios y no ante los gustos de la gente ni de sus propios caprichos. Alabado sea el Señor. Eso es lo que nos debe de atraer, y es algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cristo vive para siempre. Es en algo que nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Y me llama la atención porque una de las estrategias que el enemigo utiliza, escuche bien, vamos a hablar tal vez por lo menos de 3, pero una de las estrategias que el enemigo utiliza es la ignorancia o el poco conocimiento que la gente tiene de la palabra de Dios. ¿Sabe que esto no es nuevo? ¿Sabe que esto al diablo el Señor lo reprenda? ¿Le agrada que la gente no escudriñe la Biblia? Usted que va a una universidad, usted que se las lleva de estudiado, usted no ha investigado eso, no ha investigado cómo la Biblia ha sido menospreciada por las religiones. La Biblia real
ha sido prohibida en otras ocasiones. ¿Por quién? Por el mismo sistema religioso que ha imperado con diferentes nombres en la tierra. Y bueno, no hace falta ser un estudioso universitario para investigar, para analizar la historia. Alabado sea el Señor. Pero la historia enmarca mucho las cosas que han pasado, y entre ellas esos periodos donde se prohibía leer la Biblia, donde se prohibía que la gente tuviera una Biblia, escudriñara la palabra. Épocas de los siglos pasados, aproximadamente entre el año 1570, por ese año adelante, existió un físico y astrónomo italiano llamado Galileo Galilei. En ese tiempo imperaba la religiosidad, donde todo lo que se hacía y se enseñaba tenía que ir de acuerdo a lo que el sistema religioso decía. Si no iba de acuerdo a lo que ellos decían, no era realidad. Por eso es que en esos tiempos, imagínese esto, la gente, le estoy hablando un poco de historia, la gente creía, algunos creían que la tierra era cuadrada. Sin embargo, este personaje, basado en la Biblia, este personaje dijo: no, la tierra es redonda. ¿Y por qué dice que la tierra es redonda? Porque la Biblia dice en Isaías 40:22 que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Muchos creían esta palabra y entonces montaron una persecución y lo llamaron a este hombre como a otros ante un tribunal a decirle que no siguiera hablando eso, porque no iban a poner la Biblia como prioridad para entender y conocer las cosas. Porque para el religioso, para el diablo, no era importante que la gente entendiera que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que la palabra de Dios no miente. Hablé con un amigo catedrático de esta universidad que hoy lleva el nombre de este personaje, confirmando estas cosas. Y es sorprendente cómo de siglos pasados el enemigo no le ha gustado que la gente escudriñe la palabra. Obviamente, años más tarde, con el desarrollo de la ciencia, hoy todo mundo sabe que la Biblia tiene razón, que la Biblia es verdadera, que Dios no miente, que su palabra es real. Alabado sea el Señor.
Porque para los hombres entender que la tierra estaba como suspendida en el espacio era imposible. Pero eso es el poder de Dios. Eso es la grandeza de Dios. Esa es la mano de Dios. Porque Él creó los cielos y la tierra. Todo lo que hay, todo lo que existe es hecho por el poder de Dios. ¿Por qué? Está aquí escrito en la Biblia. Alabado sea el Señor. Y podemos seguir hablando sobre esos puntos importantes en cuanto a la creación, pero no es el punto de este tema hablar de la creación. Hay mucho que hablar de lo perfecto que es Dios para crear el cielo y la tierra. Yo no sé si usted alguna vez ha levantado su mirada al cielo, porque muchos solo la tienen en la tierra, solo lo tienen en las cosas de este mundo, solo lo tienen en lo pasajero, pero no levantan su mirada al cielo y ven la grandeza de Dios y se humillan delante de Dios. Santo es el Señor. Por eso estamos en un mundo colapsado, en una sociedad que está colapsando, porque esta sociedad solo se enfoca en su ego, en su vida propia, pero no se humilla ante Dios. No se humilla ante la presencia de Dios. Entonces observamos como al diablo el Señor lo reprenda. No le ha agradado que la gente escudriñe la palabra. Por eso es de que algunos años atrás, hace varios años, las Biblias eran prohibidas. ¿No lo cree? Usted que ya está en esta sociedad de la tecnología, ¿no cree eso? Investigue. Investigue cómo el diablo, el Señor lo reprenda, ha aborrecido esta palabra. Por eso es de que en muchos gobiernos el diablo, el Señor lo reprenda, les ha metido eso en la cabeza, de que la palabra no es importante en las escuelas, de que la palabra no es importante en los hogares, que lo que hay que hacer es darle rienda suelta a los hijos, que hagan lo que se les dé la gana, que vayan a fiestas, a parrandas, y después los vemos sufriendo en las drogas, en los vicios, con enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque se le dio rienda suelta. Después vemos una sociedad dañada, destruida. Y aunque cada quien al final decide, cada hijo decide si se quiere perder o no, pero en usted y en mí debe de estar ese estorbo hacia lo malo. Alabado sea el Señor. Es mejor que nos vean como padres estrictos, obviamente con amor y misericordia, pero no como unos padres que el hijo podía entrar con 2 o 3 mujeres a la casa, o podía entrar con las botellas de licor con sus amigos. La sangre de Cristo tiene poder. Cristo vive para siempre. Por eso es que el mundo está colapsando, porque han aborrecido la palabra. La palabra de Dios fue rechazada desde muchos años atrás, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Antes se prohibía tener una Biblia.
Antes quien tuviera una Biblia, eso ameritaba la cárcel. Y quiero decirle que todavía hay países que prohíben este santo evangelio, esta santa palabra. Pero en la mayoría, antes esto era así. Era una prohibición. Había prohibición de la escritura. Santo es el Señor. Sin embargo, hubieron hombres valientes, mujeres valientes, cristianos evangélicos, por supuesto, valientes, que llevaron la palabra de Dios aún a costa de sus propias vidas. Y entonces el mundo comenzó a darse cuenta que las familias comenzaban a cambiar, que las familias, los hogares comenzaban a mantenerse, que la gente comenzaba a ser honesta, que la gente comenzaba a cambiar. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué le pasó a aquel que antes robaba? Porque ahora ya no se escucha nada malo de él. ¿Qué le pasó a aquella señorita que antes andaba con uno y con otro, se prostituía? Ahora, ¿qué le pasó? Ahora es una señorita ahí formal. ¿Qué es lo que le pasó? Es que está leyendo la Biblia. Y al leer la Biblia se encontró que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que hace nuevas todas las cosas. Y aceptó a Cristo y ahora anda en vida nueva. Eso es lo que pasó. Alabado sea el Señor. Pero mire, el diablo, el Señor lo reprenda, utilizaba esta estrategia de mantener a la gente en la ignorancia. Y entonces observamos que el enemigo formuló otras astucias. Y hoy tenemos la Biblia. Podría decir que cualquiera ahora puede tener una Biblia. Que de hecho algunas imprentas manifiestan que el precio en el que hoy se consigue una Biblia no es el precio común, sino que ahí va esfuerzo de muchas personas para que otros puedan tener la Biblia. Gracias a Dios por todo aquel que se puso en las manos de Dios como un instrumento para que hoy podamos tener una Biblia. Ya tenemos una o dos o tres o más. Pero el enemigo continúa. El enemigo, el Señor lo reprenda, no se quedó quieto. Él continuó alejando a la gente. Bueno, ahora tiene una Biblia, pues ahora lo que él está haciendo es alejando a la gente de la palabra de Dios. Y entonces hace la astucia más fuerte y más grande, porque entonces levanta líderes llamados cristianos, llamados predicadores, llamados pastores, llamados evangelistas, pero sin ninguna esencia o llamado de Dios. Obviamente es el diablo el que los levanta, el Señor los reprenda, para dañar, para torcer. Y ahora se cumple lo que el Señor advirtió allá en Mateo capítulo 7 versículo 21. Aunque más atrás Él habla de los falsos, Él habla
de cuidarse de los falsos que iban a llegar. En el capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¡Qué tremendo! La astucia, la estrategia del diablo, el Señor lo reprenda. Pero en todo esto, el enemigo sigue utilizando esa estrategia de aprovecharse de la ignorancia o el poco conocimiento que la gente tiene de la palabra de Dios. El enemigo entonces levanta falsos que van disfrazados de predicadores, disfrazados de líderes religiosos, que ponen quizás hasta carita de bueno o cualquier cara que puedan poner según lo que le guste a la gente. Hay gente que le gusta un predicador enojado, pues ese se lo pone también el diablo. Sí, hay gente que le gustan las cosas así, discúlpeme la expresión, a la brava. Pues para el diablo no hay problema. Les pone un predicador bravo. La sangre de Cristo tiene poder. Le puede poner el que usted quiera, el que usted quiera. Porque el diablo sí es complaciente con la gente. Y se aprovecha de la ignorancia. Pero este estudio es para que usted y yo estemos atentos. Es para que usted y yo abramos nuestros ojos. Es para que usted y yo analicemos. Es para que usted y yo veamos las cosas como son. El Señor dice en el versículo 19, capítulo 7 de Mateo, no dice: todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. Pero en el versículo 21 está la estrategia que Él nos enseña que tenemos que conocer del enemigo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, incluso el Señor lo dice. El Señor dice: muchos vendrán en mi nombre. Es decir, muchos utilizarán y dirán: vengo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se recuerda usted en el tiempo antiguo cuando había gente, bueno, todavía hay gente mala, ¿verdad? Pero en el tiempo antiguo yo recuerdo hace años atrás que le decían a los padres: mire, aconseje a sus hijos que cuando vayan a la escuela y llega alguien desconocido y le diga que va en nombre de su papá o de su mamá, que no se vayan así por así detrás de ellos, porque puede ser un plan donde quieran hacerles daño o donde quieran secuestrarlos. ¿Se recuerda usted de eso? De esas anuncios o advertencias que daban. Porque esa era una estrategia que se utilizaba. Llegaban los malos y le decían al niño: vengo de parte de tu papá, vengo de parte de tu mamá y quiere que me sigas, y yo te voy a llevar donde están ellos. Y allá iba el pobre niño. Y entonces salían las noticias: niño desaparecido. ¿Se recuerda de eso? Pues es similar. Muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor. Pero hay que tener cuidado.
Porque incluso me recuerdo que aconsejaban y decían: si les ofrecen bombones, no los reciban; si les ofrecen regalos, no los reciban; si les ofrecen juguetes, no los reciban. Hermano, esto es similar en el área espiritual. Hay mucha gente que les ofrecen bombones espiritualmente, les endulzan la boca, les endulzan los oídos. Les ofrecen esto, les ofrecen aquí y allá. Pero como es ignorante de la palabra, como no escudriña la palabra, le dice todo amén, 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 amén. A todo le dice amén. Hay gente que a todo le dice amén. ¿Por qué? Porque no escudriña. No escudriña la palabra. Hoy tenemos la Biblia, pero el diablo entonces metió otras formas para hacer que la gente no escudriñe la palabra. Todo se lo trague, todo lo cree. Oye un predicador aquí, amén. Oye otro por allá, amén. Pero ¿por qué no agarra una línea directa que es la palabra de Dios? No estoy diciendo que sea un pecado escuchar a un predicador si realmente es de sana doctrina, que habla la palabra. Pues no es un pecado escucharlo, porque no solo nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es extensa, pero por sus frutos los conoceréis. Y usted debe de analizar si va todo de acuerdo, conforme a la palabra de Dios o no. Gloria al Señor. Porque hay predicadores que predican y predican y predican. Yo he escuchado, hermano, bueno, hace tiempo atrás que no he escuchado mucho, pero me puse a escuchar a un predicador hace años atrás y lo escuchaba, me parecía muy interesante, pero de pronto escuché que dijo: hablar que una persona pues puede irse al mundo y no perder su salvación. Santo es el Señor. Entonces dije: no, esto aquí ya no es común, ya no es normal. Hay predicadores así, que tienen muchas cosas buenas, pero de pronto usted detecta lo malo. Pues eso es lo que usted no debe de seguir. Pero eso solamente lo va a detectar aquel que ha escudriñado la palabra de Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor para siempre. Por eso, amado hermano, entonces encontramos cómo el enemigo ha buscado la forma de hacer que la gente viva en ignorancia, o aprovecharse de la ignorancia de las personas. Amén. El enemigo se aprovecha de la ignorancia de la gente. Y cuando hablo de ignorancia, no menciono tanto en aquella gente, incluso hasta que no puede escribir o leer en su totalidad. Hay gente que quizás solo llegó al primer grado o ni siquiera estudió. Pero ahí es donde vemos la intervención del Espíritu Santo, cuando hay una persona que con todo el corazón quiere agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué me dice de aquellos que pueden escudriñar? Por eso usted ve a tanta gente que son reconocidos en la sociedad, pero qué fácil son arrastrados por el engaño. Qué
qué fácil son arrastrados por lo falso. Porque no escudriñan. De hecho, ¿se recuerda usted? Yo todavía viví ese tiempo. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia que después de convertirse a Cristo, o quizás no sé, a usted antes, pero por lo menos yo, cuando me convertí a Cristo, yo en el trabajo donde estaba, había un anciano, imagínese esto, una persona grande, que esta persona me veía leer la Biblia. En mis ratos libres o de almuerzo, ocupaba un espacio para leer la Biblia. Y esta persona, bueno, yo era recién convertido, tenía como 17 años, 16 años. Esta persona se acerca y me dice: oiga usted, le voy a contar una historia, pero porque yo veo que usted lee mucho la Biblia. Y me dice: yo supe de una persona que por leer la Biblia se volvió loco. ¿A cuántos no le contaron ese cuento a usted? Eso se volvió, era tradicional. Yo le soy sincero, hasta ahí me enteré de eso. Esa persona muy seria me dijo así: no lea la Biblia, porque se va a volver loco. Uno como a la gente grande, y yo, imagínense, 16 años, pues yo tomaba muy en serio las cosas de las personas, pero le cuento que no dejé de leer la Biblia, porque dentro de mí yo dije: pero ¿cómo voy a dejar de leer la Biblia si yo siento que aquí encuentro paz, que aquí encuentro alegría, que aquí encuentro dirección, que aquí hay vida, que yo me alimento de eso? Yo no, ¿cómo me dicen que me voy a volver loco? No, yo no puedo dejar, no puedo, y no me importa si me vuelvo loco o no. Yo quiero seguir alimentándome de la palabra de Dios. Eso es cuando uno ignora la maldad en otros, pero cuando usted desea, donde usted anhela a buscar y a alimentarse, entonces Dios lo ayuda, Dios lo fortalece, Dios le hace tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cuántos de ustedes no experimentaron eso? Obviamente, al pasar de los años, uno se entera que todo esto era una estrategia del diablo para hacer que la gente no leyera la Biblia, para hacer que la gente no escudriñara la palabra del Señor. Poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos el enemigo quizás no les dijo eso? Pero sin embargo, esa era la estrategia de él, hacer que siguiéramos en ignorancia. Sin embargo, mucha gente, por no escudriñar la palabra, mucha gente no escudriña. Se traga todo lo que le dan, dice amén a todo lo que escucha, porque no escudriña. Muchos hasta incluso paran confundidos. Muchos hasta paran diciendo que hasta el diablo es su hermano. Poder en la sangre de Cristo, porque no escudriñan la palabra del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria al Señor. Santo es el nombre del Señor. Esto es al contrario, hermano. La Biblia nos habla
también, gloria al Señor, por ejemplo, porque hay gente que todavía tiene esa creencia que tiene como prohibido escudriñar la palabra. Mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Santo Dios. Aleluya. Capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en qué, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oiga eso, ¿está escuchando? Nada de esto es algo privado, es decir, que el Señor haya dicho solo fulano de tal va a entender la Escritura. Esto no es privado de nadie. Esto no es privacidad de nadie, que alguien diga solo yo entiendo, solo yo puedo, solo yo. No. Usted también, usted debe de tener esta Biblia y escudriñarla para saber si lo que le están dando, el alimento que le están dando, de verdad está nutriendo su alma, su espíritu, o lo está entreteniendo y lo está perdiendo. Gloria al Señor. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no se contradice, la Biblia siempre habla y da su interpretación. Gloria al Señor, aleluya. Note esto, tenemos la palabra profética más segura. Porque ese es otro problema. Hay muchos lugares y concilios donde la gente se levanta, y no es que no creamos, hermano, en las profecías. Creemos que Dios puede utilizar a alguien, hermano, y que Dios puede usarlo para dar un mensaje. Sí, lo creemos. Que Dios puede usar a alguien. Pero obviamente, como me dijo una persona en una ocasión, llegó a una iglesia donde estábamos y me dijo, yo voy a estar aquí congregándome, pero yo quiero preguntarle a usted si usted cree en las profecías, porque yo sí creo en las profecías. Y yo le digo, yo sí creo que Dios habla, pero aquí la prioridad, la regla infalible es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho falso profetizando, hay mucha gente hablando en nombre de Dios que es ignorante, no sabe a qué problema se está metiendo, porque hablar en nombre de Dios no es cualquier cosa. Como hay tanta gente ignorante diciendo así dice el Señor, así dice el Señor. Dios no ha dicho nada. Se lo inventan, muchos se lo inventan con tal de ganar el favor del hombre, con tal de atraer
La sangre de Cristo tiene poder. Y no es que no creamos, amado hermano. Yo creo. Dios, hermano, en algunas ocasiones me ha hablado a través de un instrumento. Dios me ha dado una palabra, un mensaje, y yo lo he evaluado en la Biblia. Y eso es lo que le dije a esta persona. Sí creo, pero aquí la regla infalible es la palabra del Señor. Aquí nos basamos por lo que dice la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Poder en la sangre de Cristo. Aquí nos basamos en lo que está aquí, en las sagradas escrituras. Pero mire, hermanos, que hay mucha gente ignorante, induce a otros a la ignorancia. En una ocasión hallamos a una persona llorando amargamente. Andábamos predicando la palabra con mi esposa en un barrio. Y una persona estaba llorando y le preguntamos qué le pasa, y me dice: está hoy pasando una situación difícil en la iglesia donde voy. Todo está desenfrenado, todo está feo, horrible, las cosas que están pasando. Y yo le digo: ¿y por qué no busca otra iglesia donde se predica la palabra, donde se enseñe la palabra? Y me dice esta persona: es que ellos me dijeron que si no es en un lugar donde la gente salte, donde la gente hable profecías todos los días, a cada momento, entonces ahí no está Dios. Y yo le digo: ¿quién le dijo eso? Eso no es cierto, eso no dice el Señor. El Señor dice: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La ignorancia. Porque la gente no escudriña la palabra, no busca escudriñar. Si yo entiendo que hay papás que no saben leer, pero tienen hijos, tienen nietos, tienen familia que les pueden decir: léame aquí, por favor. El punto principal aquí es su interés de conocer la verdad. El punto principal aquí es que usted se interese por ir en el camino bueno, en el camino correcto, en la verdad. Ese es el punto principal. Si no, se va a perder, amigo, se va a perder. Si usted sigue creyendo todo, si usted sigue creyendo todo lo que le dicen con nombre bíblico y hasta con textos bíblicos, déjeme decirle que el diablo también sabe la Biblia. Se la citó a nuestro Señor Jesucristo, pero mi Señor es la palabra, y también le citó la Biblia y le dijo: escrito está. Gloria al Señor. Continuaremos en otra ocasión, si Dios lo permite. Esté pendiente de nuestras transmisiones. Esto es amplio y solo estamos casi a la mitad de una de las estrategias. Huyamos de la ignorancia. Hay mucha ignorancia en el pueblo. Hay mucha ignorancia en la gente. Hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude y podamos dejarnos guiar por el Señor, especialmente por su palabra. Y yo quiero que usted, donde está, yo supongo que usted tiene una Biblia, que usted ponga su mano sobre la Biblia y le diga: gracias, Señor, por tu palabra. Guíame siempre a través de ella. No permitas que yo me desvíe. Y usted
Usted que está confundido, usted que no tiene a Cristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Camine en la luz de Jesucristo. Si usted quiere tomar su decisión, escríbanos. Hay un número de teléfono en esta transmisión. Nos gustaría hablar con usted, orientarle y guiarle en esa oración de fe, donde usted entrega su vida a Cristo, donde usted le permite a Cristo guiarle. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios mío. Agradecemos tu fidelidad. Dele gracias a Dios por la palabra. Señor, como tú le dijiste a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque sólo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara a mi camino. Dios, gracias, porque estas palabras son espíritu y son vida. Yo sé que esta palabra tiene poder, Señor, sobre toda fuerza del mal. En el nombre de Jesús, gracias, Dios de los cielos, en esta tarde. Aleluya. Amén.